Yo quisiera partir la pregunta en dos. Primero, qué es investigar, y luego hablaremos un poco de qué es el cine en la investigación. Es que hay una opinión respetable de Roland Barthes a propósito de qué es investigar, y la tengo aquí, la voy a leer. Investigación es el nombre prudente que, bajo el apremio de ciertas condiciones sociales, damos al trabajo de escritura. La investigación está de acuerdo con la escritura. Es una aventura del significante, un exceso de intercambio. Es imposible mantener la ecuación un resultado contra una investigación. Es decir, presiones sociales. A veces pues, está el tener que terminar una tesis doctoral para defenderla. Y bueno, cuando dice Roland Barthes que es imposible mantener esa ecuación de un resultado contra una investigación, es precisamente porque a veces la investigación sobre un tema en concreto de cine te puede llevar a un camino diferente al que tú tenías en la cabeza. Entonces yo creo que la palabra investigación, el hecho de trabajo de escritura, señala que la investigación es también un ejercicio formal de escritura. Es decir, que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Se tiene que tener en cuenta el hecho de que no se puede escribir cualesquiera cosa y de una manera arbitraria, ¿no? Tiene que someterse a una disciplina formal, y eso es lo que es la investigación. Tendrían que serlo porque un historiador nos viene a decir aquello famoso de Gombrich, de no todo es posible en toda época. No puedes entender una determinada comedia musical del cine de Hollywood de los años 30 sin saber que eso está encuadrado dentro de unos límites que tienen que ver pues, con la situación de la crisis económica, el crack de la bolsa, y una película como las de Fred Astaire y Ginger Rogers, ¿no? de la RKO de la época, están inscritas en un contexto histórico. También es verdad que no se puede decir nada coherente de una película si antes no explicitas desde qué ángulo teórico estás abordando el problema. Se puede decir, bueno, yo modestamente mi trabajo está en el ámbito de la semiótica textual y tienes que definir cuáles son tus parámetros dentro de esa semiótica textual para poder hablar, ¿no? de una película. Y el crítico de cine debía tener en cuenta esos dos elementos: el elemento de funcionar como historiador y como teórico, y aplicar esos conocimientos a un texto concreto, que es la película de la que tienes que hacer la reseña. Es una situación ideal, entre comillas, ¿no? Porque normalmente la crítica de cine que leemos en los periódicos se limita a hacer una glosa argumental, temática de la película y a emitir un juicio de valor que nunca sabemos de dónde viene, precisamente porque no se ha explicitado en qué ámbito estás trabajando, en qué ámbito teórico se inscribe esa crítica de cine. En absoluto, ¿no? Las ciencias de la comunicación van más por el asunto de imágenes de marca y concepciones que tienen que ver un poco con la teoría de la comunicación, ¿no? Y a veces se considera que el análisis de la imagen el hacer un estudio concreto de una película se consideran frivolidades, ¿no? De hecho, hay algún insigne profesor de este ámbito, que no voy a decir su nombre, claro, que habla de eso, habla de que eran pecados de juventud, ¿no? Porque
un libro que tiene sobre el análisis de la imagen, considera que esto pues son pues eso, pecadillos, ¿no? Lo que es interesante es hacer marketing de imagen de marca y trabajar con las empresas, ¿no? ¿No? Dicho sea de paso, sin ningún tipo de, como decía aquel presidente del gobierno que tuvimos, ningún tipo de acritud. Ya lo creo que sí. Yo creo que debía introducirse en un ámbito de lo que podríamos llamar de ciencias humanas, ¿no? En algún caso, en el caso de historia del arte, conozco gente que trabaja en ese ámbito y que su investigación y su área de conocimiento es historia del arte. Y me parece mucho más coherente que los estudios de cine se adscriban, ¿no?, al ámbito de la sociología o de la didáctica o sí, lo que se entiende ciencias de la educación. Me parecería más interesante que estuvieran adscritas a un área humanística, no un área que vaya a derivar continuamente a cuestiones tecnológicas. Yo creo que la tecnología, de alguna manera, debilita, como creo que la pregunta se utiliza la palabra, debilita la fuerza que debería tener, ¿no?, el ámbito de los estudios de cine, que es el ámbito de ciencias humanas, vaya. Yo creo que fundamentalmente hay tres, ¿no? Una que es una que podríamos llamar el hiperformalismo, que es un poco, para entendernos, los libros de David Worrell y Kristin Thompson, que tienden a un hiperformalismo que se remite a los estructuralistas rusos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo que me parece muy llamativo, en ese área hiperformal en el que trabaja Kristin Thompson y David Worrell, pues cuando hablan de Ciudadano Kane se hacen una pregunta más bien retórica, porque no tiene respuesta. Dice, ¿por qué Kane acumula objetos indiscriminadamente y algunos ni siquiera los saca de la caja donde están envueltos? Claro, eso en el ámbito estrictamente formal no tiene respuesta. Si utilizas algún pequeño instrumental psicoanalítico o lacaniano, pues la respuesta es sencilla: acumula objetos porque le falta uno. Es el objeto fundamental, el objeto perdido, el objeto que marca su vínculo con la madre. Pero claro, eso un formalista nunca lo va a tener en cuenta. El otro ámbito es el de los estudios sociales, los estudios culturales, ¿no?, que en gran medida a veces son estudios de sociología aplicada. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, no es lo mismo. No se puede decir de todos el área de los estudios culturales que funcionen de la misma manera, porque hay excepciones, ¿no? Y luego el tercer ámbito serían los estudios semiótico-textuales, donde yo inscribiría un poco mi trabajo desde que comencé en este asunto hace ya más de 40 años, y que también tiene su propia, en la consideración de la película como texto, como tejido diferenciado de relaciones, como algo que tiene que basarse en esto que decía también muy modestamente Emilio Garroni en su proyecto de semiótica, cuando decía que la semiótica ya puede darse como un canto en los dientes si logra describir operaciones de sentido. Esa descripción de operaciones de sentido es a lo que yo me referiría en todo lo que he intentado escribir o lo que he intentado hacer en ese ámbito, en el ámbito de considerar una película como un desafío textual y que debe ser leído a través de sus operaciones, de sus articulaciones.
yo citaría aquí a un autor que a mí me parece extraordinariamente importante en su faceta de crítico de cine, no tanto en su faceta de novelista, que me parece un novelista mediocre como todos los seguidores de Joyce, que es Guillermo Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante, en un libro, ya luego hablaremos eso, en un libro que pienso que se debe leer, que es Un oficio del siglo XX, define cuál es la operación de la imagen del crítico de cine. Es un espectador que se ha enseñado a ver después de mirar. Claro, en ese sentido, Cabrera Infante se remite tiene un antecedente ilustre, ¿no? que es Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, al final de La resistible ascensión de Arturo Huy, que es una parábola sobre el ascenso de Hitler al poder a través de la peripecia de un mafioso del gremio de la coliflor en los mercados de Chicago. Arturo Huy se desplaza al proscenio, se quita el bigote, la barba, lo que podríamos llamar la máscara del personaje, y se queda mirando a los espectadores y dice: público que estáis ahí mirando, aprended a ver en lugar de mirar, porque aún es fecundo el monstruo que engendró. El vientre es fecundo, el vientre que engendró el monstruo inmundo, ¿no? Está bien porque indica que el ver establece una instancia crítica que desplaza al mirar, que es siempre una actitud como más pasiva, ¿no? Yo diría que ese enseñarse a ver en lugar de mirar me parece que sería un poco el punto de entrada de cualquiera que intente decir algo sobre cine, ¿no? El plantearse ese tejido diferenciado de relaciones que constituye una película y plantear pues esa concepción, como dice Santos, de introducirlo en una historia diagramática, no en la historia del cine, que no se limite únicamente al teleologismo de las cosas que van antes y las cosas que van después, ¿no? Simplemente es plantearse una lectura en presente de los textos del pasado, que es un poco el trabajo del historiador también, ¿no? Pero que, pues eso, plantearía que la metodología en la que he venido trabajando e investigando desde hace algo más de 40 años, ¿no? Pues me sigue pareciendo la más adecuada, ¿no? La descripción de operaciones de sentido, etcétera, etcétera. Es una metodología y una técnica de investigación, o ambas cosas a la vez, me parece ser, ¿no? Bueno, es una metodología y es una técnica de investigación, ¿no? Es decir, hay algo que decían los estructuralistas de la Escuela de Praga, ¿no? Que era el plantearse que hay en el cine, ¿no? Un gesto semántico y una restricción semántica. La restricción semántica es de que no todo es posible en toda época, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Pero hay siempre no quiero generalizar, pero en una gran parte de películas se puede decir que hay un gesto unificador, ¿no? Que las define. Eso es una cosa que decía Mukarowski y es verdad. Como una película tan larga como Lo que Viento se llevó, en la que intervienen varios directores y varios guionistas, hay algo que la unifica, y la unifica pues dos gestos. Un gesto de la protagonista hundida en la miseria en los campos de Tara y levantando unos rábanos en la mano porque está muerta de hambre, y pues cuando dice aquello de Dios pongo por testigo de que nunca más volveré a pasar hambre. Entonces ahí hay una luz que es la luz del amanecer, y es una luz que está justificada dentro del encuadre,
Y en el final de la película también se levanta del pie de la escalera, de suntuosa escalera de su casa, y dice que volverá a la tierra natal y que procurará hacer que Red Butler vuelva a ella, etcétera, etcétera, ¿no? Son 2 caídas y 2 levantamientos. Lo que pasa es que en el segundo la luz ya no es una luz exterior, sino interior. Una luz interior que parece que ilumina el rostro de Escarlata en ese momento. Eso es lo que podríamos llamar el gesto semántico, el gesto unificador, que se va cargando de sentido conforme va avanzando la película, ¿no? Bueno, pues que no tenga prejuicios. Es decir, los prejuicios a veces tienen que ver con que tienes una visión muy auspiciada por determinados popes o por determinados autores y a veces no tienes una visión propia. Es decir, que alguien empiece a investigar sobre el medio fílmico, de momento tiene que tener una cierta seguridad en lo que dice. Para eso es necesario pues, conocer lo que han dicho otros, ¿no? Pero yo diría que lo que hay que conseguir es una voz propia, ¿no? Una voz propia sobre lo que vas a investigar, y para eso a veces hay que evitar el carácter sesgado o prejuicioso de determinadas lecturas, ¿no? Y tener, en definitiva, no es muy diferente a lo de que aprender a ver, ¿no? Es aprender a ver a partir de... Y sobre todo hay algo... es un poco tonto lo que voy a decir, ¿no? Que se haga una investigación sobre algo que realmente te motive, que realmente motive tu deseo, porque el cine siempre se basa en la idea de incitar al espectador a querer ver más, ¿no? Entonces, yo a estas alturas hay películas y directores que me aburren muchísimo, ¿no? Entonces, no sería capaz de decir nada sobre un cineasta como Peter Greenaway, por ejemplo, ¿no? Que me parece un tostón, ¿no? Entonces, salvo alguna película, la primera que le vi, que era El contrato del dibujante, ¿no? Pero, bueno, se pueden decir cosas sobre una película que de alguna manera te haya marcado o que te haya motivado, ¿no? Yo creo que todavía no soy capaz de hacer una reseña de la película que más me ha marcado en mi vida, que la vi con 6 o 7 años, que es Los 5000 dedos del Dr. T. Y ya cuando pueda escribir sobre esa película, ya consideraré que ya he cumplido, ¿no? Pero de alguna manera hay que, pues eso, que sea algo que motive, ¿no? Que motive, que te lo creas, ¿no? Es decir, lo primero que tiene, si nos gusta un determinado poema, es porque asentimos a lo que el poeta dice, ¿no? Hay 3 lecturas, solamente 3. Bueno, yo no sé si serán imprescindibles, pero yo considero que alguien que quiera saber un poco de qué va este asunto tenía que remitirse a un libro canónico, el de André Bazin, que es el cine, ¿no? Es un libro donde todo lo que hemos estado hablando, las armas del teórico, del historiador y del crítico están perfectamente coordinadas en los textos de André Bazin. Durante mucho tiempo lo despreciamos. Por ejemplo, pues toda mi generación decía que Bazin era un teórico idealista. Probablemente lo fuera, porque él consideraba aquello del cine como la imagen ontológica del mundo y la pantalla como una ventana, etcétera, etcétera, pero sabía ver muy bien las películas. En ese sentido, la herencia de Bazin está en el mejor crítico que hemos tenido en España, que es José Luis Warner, y que no en balde el autorretrato del cronista, que es la recopilación de sus reseñas críticas publicadas en diferentes medios, tiene un prólogo de Cabrera Infante. Y ya lo he dicho antes, Guillermo Cabrera Infante es en dos libros en concreto, en Arcadia todas las noches, que reúne las presentaciones que hizo
de películas en un cine de La Habana, donde hay una presentación de Vértigo extraordinaria, insuperable, y luego el libro de Un oficio del siglo XX, cuando firmaba sus reseñas como G. Caín, y que son libros, digamos que útiles y yo de necesaria lectura. Y también pondría un libro de necesaria lectura, lo tienen mis alumnos siempre como libro a tener en cuenta, que es un manual muy breve de Santos Unzunegui que se llama La imagen cercana. Y el subtítulo es Microanálisis fílmico, donde tiene varios ejemplos sacados de diferentes películas de análisis microsecuencial, ¿no? Es decir, de utilizar, por ejemplo, el análisis de Santos de el arranque y el final de Centauros del Desierto es ejemplar, ¿no? Entonces no es algo que, vamos a ver, que incluso cuando analiza el Jean Renoir del Frente Popular a partir de Le Crime de Monsieur Lange, ¿no? Pues me parece también ejemplar. Me parece que es un poco el camino que se debería seguir al hacer un análisis.